buenos días a la gente que lo ve y lo escucha. Le voy a hacer 3 cuestionamientos, presidente. El primero con el tema de las remesas. México recibió 22.821.5 millones de dólares en remesas entre enero y julio del 2020, lo que representó un aumento del 10.01% con respecto al mismo periodo del 2019, pese a las afectaciones por la pandemia del COVID-19, según reportó el Banco de México este pasado martes de esta semana. Y pese a que el diario New York Times, el pasado 20 de abril de este año también, diagnosticó el rotativo que las remesas de nuestros mexicanos bajarían en un 20%, lo cual es una mentira, falló el rotativo en ese diagnóstico. ¿Por qué destaco esto de las remesas, presidente? Es una paridad o una comparación. Porque usted, su gobierno, el pasado lunes, firmó un acuerdo con los banqueros e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelí y que en su momento también fue director de FEMSA, esa empresa que distribuye Coca-Cola, el refresco más mortífero que cualquier ser humano pueda ingestar. Bueno, entonces, presidente, y en contraste, quiero decirle que entre enero y julio de este año, particulares y empresas mexicanas sacaron su dinero y lo enviaron a los bancos de los Estados Unidos. Es decir, crecieron 20% sus ahorros de estos empresarios y particulares en los bancos de la Unión Americana, con la fabulosa cantidad de 86.802 millones de dólares. Presidente, realmente esos empresarios que estuvieron aquí junto a usted, frente a los mexicanos, frente a la prensa, ¿usted los tiene identificados como aliados de México o solo actúan como verdaderos usureros, como en la época del hacendado, donde ponían a trabajar a los peones, a los clachiqueros, a los campesinos y a los capataces para su beneficio y al final mandaban toneladas de oro y plata a la vieja y ahora ya anquilosada corona española? Bueno, miren, los empresarios de México están ayudando en el desarrollo nacional, porque permanentemente, cotidianamente, mantienen sus actividades productivas. Hay solo registradas en el Seguro Social cerca de 1 millón de empresas. Eso es una actividad permanente. Incluso con la crisis, afortunadamente se mantuvieron la mayoría de las empresas. No hubo mortandad de negocios, como también se pronosticaba. O hubo, pero no en la cantidad que se pensaba. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. El sector privado representa en inversión y en empleos como el 70% de la economía nacional. Estoy hablando de todo lo que es el sector privado. Las pequeñas empresas, que son las que más participan y que más empleo generan, medianas y las grandes, como 70%. El resto es el sector público y el sector social, así en términos muy generales. Si vemos la inversión anual que llega al país o lo que se invierte en México, ahí sí
las remesas ocupan el primer lugar, porque significan la principal fuente de ingresos del país. Estamos hablando de 40,000 millones de dólares, es lo que estimamos para este año. Como está ahora nuestro peso, que se está apreciando, de todas maneras es como 1 billón de pesos. En efecto, si se compara con lo que se suscribió, estamos hablando de 3 veces más las remesas que el convenio de los 300,000 millones, que es un punto del Producto Interno Bruto. Pero no es todo el sector privado, es la inversión en algunos proyectos. Y queda abierto el mecanismo para que se siga llegando a acuerdos de inversión. Las remesas nos ganan incluso a nosotros. Nunca se había destinado tanto dinero para atender a los pobres. Y de todas maneras, de todas formas, es más el monto de la remesa que lo que nosotros destinamos a atender a los pobres. Nosotros debemos estar destinando de manera directa como 600,000 millones. Y de manera directa, claro, si le agregamos salud, si le agregamos educación, si le agregamos obras públicas, pues ahí sí, ¿no? Pero apoyo directo, o sea, becas, pensiones, apoyo a campesinos, a pescadores, a pequeñas empresas, pues deben de ser como 500, 600,000 millones los que estamos destinando. Y es muchísimo, nunca se había destinado tanto. Sin embargo, con relación a las remesas, pues no se compara. La remesa es una bendición, porque llega además abajo a 10 millones de familias que reciben en promedio de 300 a 350 dólares mensuales. En promedio, 350 dólares mensuales. Eso es lo que nos está salvando ante la crisis. Entonces, vamos a sumar esfuerzos, voluntades, recursos para sacar adelante al país. Por eso lo del acuerdo con el sector privado. Y van a venir otros proyectos y va a seguir creciendo el monto de inversión. Hay algo que es importantísimo, que yo no sabía, que tú estás mencionando, lo de la nota del New York Times, que me gustaría tenerla, sobre ese pronóstico. ¿De cuándo es? Del 20 de abril de este año. Y se crearon ahí una crónica de una persona que recibía 300 dólares de manera continua, una ama de casa, y que el marido estaba en los Estados Unidos como pescador de algodón o manzana, y pronosticaba eso. Que se le iba a caer. Que se iba a caer el 20%. Si quiere, ahorita se lo paso el link. Sí, me interesa mucho el dato porque son muy famosos estos periódicos. Pero mienten. Pero no tienen profesionalismo y les falta ética, sobre todo. Estamos hablando del New York Times. Sí. O sea, porque apantallan, ¿no? New York Times, Wall Street Journal. Ya salió en el Financial Times, ya salió en el Washington Post. Antes,
cuando la política la hacían los de arriba, cuando la política era asunto nada más de las minorías, a los políticos les importaba muchísimo lo que podía decir un editorial del New York Times, que lo preparaban aquí mismo. Krause, me acuerdo que su artículo sobre el Mesías tropical lo publicó allá, le abrieron el espacio, no sé si en el Washington Post o en el New York Times, pero muy… El 29 de abril del 2020. Sí, es que así estaban los pronósticos. Vamos a tener este dato. No, es importante. Si quiere le leo el texto. Bueno. Las remesas de los inmigrantes se reducen por la crisis del coronavirus. Es una nota de Kirk Simmel del New York Times, publicada el 29 de abril del 2020. Cada año, los trabajadores que migran envían miles de millones de dólares a los hogares. La parálisis económica provocada por la pandemia del coronavirus amenaza esos ingresos. Más de un mes ha pasado desde que María Alejandre, junto con otras familias de Aporo, México, recibió de su esposo, quien trabaja en Estados Unidos, era su única fuente de ingresos. Alejandro Segarra, por The New York Times, ahí lo tiene el crédito del reportero. El dinero llegaba con la precisión de un reloj, $300 cada 2 semanas, enviados por su esposo, un jornalero e inmigrante indocumentado, que vive en Indianápolis. Era la única fuente de ingresos para María Alejandre y 6 de sus familiares en Aporo, un pueblo pequeño en el estado de Michoacán, al oeste de México. Para no leer todo, obviamente, nada más voy a poner aquí donde dice la nota más fuerte que tiene el texto del reportero. Dice: sin embargo, los analistas ahora predicen que los cierres de las emergencias y otras medidas de respuesta a la pandemia por parte de los gobiernos van a reducir las remesas de manera drástica este año, una desaceleración que ya comenzó. El Banco Mundial dijo el 22 de abril que se predice que las remesas mundiales se desplomarían hasta en un 20% en 2020, el descenso más intenso de la historia reciente. Sí, también el Banco Mundial, imagínense, el Fondo Monetario Internacional, o sea, había que casi ponerse de pie, ¿no?, cuando hacía un pronóstico, eran como sentencias. Pues todos esos pronósticos fallaron, afortunadamente, ¿sí? Y lo que tenemos que sacar como conclusión es que nuestros paisanos mexicanos, los migrantes, nos están ayudando mucho, mucho, mucho. Esa es la… Sí. Agradecerles mucho a los paisanos migrantes, porque ahora que más se necesitaba, ¿sí?, en contra de todos estos pronósticos, más nos están ayudando. Y ya tengo el dato hasta finales de septiembre y sigue el mismo porcentaje, 10% de incremento en remesas con relación al año próximo.